Hola, bienvenido. Qué bueno que puedes estar aquí. ¿Cómo han cambiado las cosas? Ahora los buenos han llegado a ser los malos. Y es que con la sociedad moderna que tenemos, que exalta el relativismo, el que todo, no existe una sola verdad, esa es tu verdad, yo tengo la mía. Los valores tradicionales como la familia, el amor, el servicio, el trabajo, llegan a ser vistos como intolerancia. Ha llegado ese momento que nos advertían hace 30 años los grandes pensadores cristianos diciendo, tengan mucho cuidado, porque el día de mañana los buenos llegarán a ser los malos por proclamar la verdad. Ahora somos vistos como gente intolerante, como gente crítica, simplemente porque tenemos una postura firme. El domingo pasado, hablando de esto, estaba viendo yo un youtubero que tiene una gran audiencia, entre ellos gente musulmán, gente del movimiento lésbico gay, y él quería dar un testimonio a favor de Jesús y dijo, yo soy un cristiano comprometido, pero no de esos cristianos que andan gritando en las esquinas, que son gente muy rara. No, yo soy un cristiano que piensa que Dios nos hizo a cada uno perfecto, tal y como tú eres, Dios te hizo perfecto. Así que este cristiano se ve comprometido a dar algunas explicaciones a la gente que lo ve. Y al dar esas explicaciones, no sé si le dio a entender a las personas que no debían volverse del pecado, que no hay nada que cambiar en ellos. Es tan difícil poder proclamar la verdad y hacerlo de una manera amorosa. De hecho, me he preguntado si es posible vivir en esa pequeña zona entre ser una persona que sigue anunciando la verdad de Dios, pero puede ser vista como alguien amoroso. Seguramente la respuesta a esto es compleja, pero Jesús es nuestra mejor alternativa para encontrar una respuesta. El día de hoy estaremos viendo cómo los fariseos, los líderes religiosos, la gente más necia del tiempo de Jesús, le hicieron 3 reclamos a él. Y al hacer estos reclamos encontramos que en la respuesta de Jesús está la clave para vivir tan libre de legalismo como se puede. Hoy hablaremos de cómo ser libres del legalismo y nuestro texto se encuentra en Lucas 5:27. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo 27. Si tienes una Biblia, este es el mejor momento de que la busques. Lucas 5, verso 27, y voy a ir avanzando. Vamos a terminar más allá del 6, pero por ahora vamos a leer esta primera historia. Esta sección consta de 3 historias, 3 reclamos y al final una gran respuesta de Jesús. Lucas 5:27 dice: Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos, llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús: ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Vamos a hacer una pausa allí. Esta es la primera historia. Y a través de estas historias nosotros vamos a ver 3 razones por las cuales los legalistas viven con estas ataduras. ¿Por qué son perseguidos como gente tan indeseable? ¿Y cuál es la solución que da Jesús a este problema? Así que oremos. Padre, ayúdanos a entender tu palabra.
Ayúdanos a alejarnos del legalismo y a ser personas amorosas, pero que anuncian la verdad, porque lo pedimos en Jesús. Amén. Si bien en nuestro último estudio nosotros estuvimos viendo cómo Jesús es Señor del sábado, porque Él le bajaron un paralítico por el techo y le perdonó los pecados, hoy también estaremos viendo que Jesús no solo tiene poder para perdonar pecados, sino que también es Señor del sábado y que ha venido a hacer el bien y a traer vida. Jesús era un hombre tan libre de las pequeñeces de la vida diaria que dejaba perplejos a los líderes religiosos de su época, que no podían entender la enseñanza ni las actitudes de Jesús. Rompía con sus categorías. Aquí en esta sección nos encontramos que los líderes religiosos hacen 3 reclamos diferentes a Jesús y a sus discípulos. Y Jesús lo resuelve todo con una sola pregunta que les hace al final. Y al hacerla, volvemos a entender estas 3 historias, a ver estas 3 historias con una nueva luz que nos permiten alejarnos de un legalismo sin sentido. Pero ¿por qué los legalistas vivían con estas ataduras? En primer lugar, porque ellos se creían mejor que otros. Fíjate cómo en esta primera historia Jesús sale y se encuentra a este hombre Leví y le dice: sígueme. Leví era un recaudador de impuestos odiado profundamente por sus compañeros judíos por trabajar para los romanos, sus opresores. Pero cuando Leví escucha el llamado de Jesús, sígueme, deja todo, se levanta y le sigue. Y es tal la transformación de vida de Leví que le ofrece un banquete, una fiesta a Jesús, donde invita a todos sus amigos, recaudadores de impuestos y pecadores y gente de mala fama, a cenar con Jesús y sus discípulos. Y ahí están los fariseos. Pero los fariseos no están ahí para aplaudir la obra de Dios, la obra de gracia, de vidas transformadas. No. Los fariseos están ahí para reclamar, para juzgar, porque ellos se veían como mejores que otros. Ellos veían a los recaudadores de impuestos como un nivel de pecador que había que evitar a toda costa. Y si un hombre de Dios se juntaba con esa gente, eso significaba que esta persona no tiene acreditación delante de Dios, porque sus amigos, sus compañeros, son gente de lo peor. Es verdad, las costumbres del antiguo Medio Oriente implican que cuando tú te sientas a comer con alguien, tácitamente estás reconociendo o aceptando a esa persona. Pero la Biblia nunca nos llamó a salir del mundo, a excluirnos del mundo. No nos llamó a sentirnos mejor que otras personas. De hecho, Jesús oró por sus discípulos, oró por nosotros en el capítulo 17 de Juan, y le dice: Padre, no te pido que los quites del mundo a nosotros, sino que los protejas del maligno. Nuestro trabajo no es aislarnos y sentirnos superiores a nadie. Nuestro trabajo es estar con la gente y mostrarles la verdad de Dios. No juzgarlos, no sentirse superiores, porque en el fondo todos estamos hechos de la misma pasta. Todos somos pecadores, culpables ante Dios, pero justificados por el regalo de Cristo. En este sentido, nosotros también quiero hacer una aclaración. El hecho de que andemos con pecadores, nos juntemos con pecadores, no significa que vayamos a las cantinas y a los antros y a lugares de mala muerte. Nota cómo Jesús se juntó en un terreno común con ellos y haciendo cosas que no eran pecaminosas. Este era un grupo de pecadores muy especial que quería escuchar la verdad, que estaba dispuesto a considerar un cambio en su vida. Si una persona es pecadora y no quiere cambiar, déjala tranquila. Esa no es la persona a la que nosotros debemos ir. Por eso Jesús utilizó un proverbio allí en el verso 31. No son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores a que se arrepientan.
Jesús usó la palabra justo en un sentido relativo y tal vez un poco sarcástico, ya que nadie es verdaderamente justo, aunque los fariseos se consideraban justos a sí mismos. Así que sarcásticamente Jesús les dice, sí, pues yo no vine a llamar a justos como ustedes, sino a estos pecadores que están acá. Los que se benefician de la sanidad que trae Jesús son aquellos que reconocen su enfermedad. Este reconocimiento es lo que la Biblia llama básicamente arrepentimiento. Y la segunda razón no solo es porque la segunda razón por la cual un legalista vive con ataduras, no es solo porque se considera superior a otros, no solo se veía mejor que otros, sino que les gusta compararse con otros, por eso están atados. Lee conmigo la segunda ilustración en el versículo 33. Algunos le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les replicó, ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, en aquellos días sí ayunarán. Y les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ahí en el verso 33 encontramos esta comparación. Y empiezan a ver los fariseos y dicen, a ver, los discípulos de Juan, eso sí, oran y ayunan. Los discípulos nuestros, de los fariseos y nosotros, oran y ayunan. En cambio, tus discípulos, Jesús, son unos glotones, esos ni oran ni ayunan. Las comparaciones hacen sentir al legalista mejor, al rebajar a los demás, ellos se sienten superiores. Pero la verdad es que nunca en la vida cristiana hay manera de salir bien librado de una comparación. Fíjate, si tú eres mejor que otro, tú te comparas con otro, y tú eres mejor que ese, entonces viene la vanidad, te sientes orgulloso, vanidoso. Y si tú eres peor que ese otro, el otro es mejor que tú, entonces viene el desánimo y la duda. Así que no hay manera en que la comparación te ayude para nada. Jesús disfrutaba con sus discípulos de comer, de beber, de ir a las bodas. No hay nada de malo en fraternizar, en convivir, un amor fraternal, en sembrar en la vida de otros para su edificación. Jesús estaba utilizando esta convivencia para echar ese vino nuevo en esas botellas de cuero, esos odres nuevos que eran los discípulos. Él estaba poniendo esa nueva enseñanza en estas nuevas personas, en estos nuevos discípulos, porque el vino nuevo se expande al fermentarse y solo un odre nuevo puede aguantar esa presión de los gases. Jesús convivía con los discípulos y comía y bebía con ellos sin remordimiento. En cambio, ahí están los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos, ayunando y orando, que no está mal. Pero en este caso, cuando Jesús estaba con sus discípulos, era un día de celebración. Así que el legalista vive atado, no solo porque se ve mejor que otros, no solo porque se compara continuamente con otros, sino que vive atado también porque malentiende la ley de Dios. Él piensa que conoce la Biblia, pero no la conoce. Fíjense en esta tercera acusación
que se da precisamente al interpretar la ley de Dios. Y esta la encontramos del capítulo 6, verso del 1 al 5. Sigue leyendo conmigo. Un sábado, al pasar Jesús por los sembrados, sus discípulos se pusieron a arrancar unas espigas de trigo y las desgranaban para comérselas. Por eso algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que está prohibido hacer el sábado? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y, tomando los panes consagrados a Dios, comió lo que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y les dio también a sus compañeros. Entonces añadió: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Como tú sabes, Jesús y sus discípulos trabajaban mucho. Trabajaban aún en el día de reposo. Y no tenían dinero. Tenían poco dinero. Vivían de la generosidad de sus seguidores. Así que en una ocasión iban los discípulos en domingo con mucha hambre, y pasando entre los trigales, arrancaban con la mano algo de lo que iban captando ahí, lo frotaban entre ellas para sacar el grano, y así crudo se lo comían porque tenía tanta hambre. Y de nuevo los fariseos están presentes en ese día de reposo, y están presentes no para decirles: oye, te comparto un poco de mi torta, ¿no? No, están ahí para juzgar y decirles: oye, ¿por qué están haciendo eso que está prohibido hacer en el sábado, en el día de reposo? Los fariseos decían que estaba prohibido pasar por un campo y desgranar algo de trigo para comerlo. Pero ¿qué dice la Escritura exactamente? Te lo voy a leer. En Deuteronomio capítulo 23, verso 25, dice: si entras al trigal de tu prójimo, podrás arrancar espigas con las manos, pero no cortar el trigo con la hoz. Estas son las leyes en cuanto al día de reposo. Que si tú vas por un trigal y cortas ahí unas espigas de trigo, eso no es problema. El problema es que te pongas a trabajar en lugar de buscar al Señor. La ley permitía que la gente espigara en los campos al pasar por ellos. Sin embargo, los fariseos eligieron ver las espigas que tomaban los discípulos con la mano. A eso lo denominaban cegar, y el frotar con las manos para obtener el grano, le llamaban a eso trillar y aventar y preparar comida, y por lo tanto todos esos son trabajos, y por lo tanto todo eso Dios lo odia, y por lo tanto tus discípulos están mal. Ellos tenían una mala interpretación de la Escritura. Para poder hacer un reclamo, los fariseos tenían que exagerar lo que la Biblia decía. La Biblia no decía que era pecado agarrar trigo al pasar. Los discípulos no hicieron nada malo. Ellos exageraban el mandato y luego se lo aplicaban a los demás. Me recordó un poquito a esa compañera de trabajo que yo tuve, que le gustaba adelantar su reloj 15, 20 minutos, y luego te decía: llegaste tarde, porque mira, en mi reloj son tal hora. Y tú decías: pero pues tú lo adelantaste, o sea, estoy llegando a tiempo. Lo que hizo David, a lo que hace referencia a Jesús, de que David entró al templo y agarró unos panes, lo que hizo David, eso sí era contrario a la ley de Moisés, según Levítico 24:9. Sin embargo, la Escritura nunca condenó a David por lo que hizo. Lo que hicieron los discípulos, eso no era contrario a la ley de Moisés, por lo que los fariseos no debieron haber nunca condenado a los discípulos. Ahora, si te estás preguntando, a ver, si lo que hizo David está en contra de la ley, ¿por qué no lo condenaron? Es porque David era el ungido de Dios, era el escogido de Dios, el rey prometido. Y a David se le permitió violar la ley ceremonial, no la ley moral. No había ninguna ley moral violada en comer y en darle de comer a los hombres que vienen muertos de hambre contigo. Así que vemos en estos tres reclamos, el primero: ¿por qué se juntan con pecadores?
El segundo, ¿por qué no ayunan? Y el tercero, ¿por qué hacen lo que está prohibido? En estos tres reclamos encontramos tres razones de por qué los legalistas son los odiosos que son. Y en lo que sigue, del verso 6 al 11, vamos a encontrar la increíble respuesta de Jesús, porque no solamente queremos ver qué hace un legalista, sino queremos ver cuál es la solución que Jesús propuso. Y lo vemos en 6.6. Estamos en Lucas 6.6, dice así: Otro sábado entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Jesús. Había allí un hombre que tenía la mano derecha paralizada. Así que los maestros de la ley y los fariseos buscaban un motivo para acusar a Jesús. No le quitaban la vista de encima para ver si sanaba en sábado. Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre de la mano paralizada: levántate y ponte frente a todos. Así que el hombre se puso de pie. Entonces Jesús le dijo a los otros, y aquí viene lo interesante: yo también voy a hacerles una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿Hacer el bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y ahí llega a un clímax toda esta sección que estamos nosotros viendo. Jesús se quedó mirando a todos los que lo rodeaban y le dijo al hombre: extiende la mano. Así lo hizo y la mano le quedó restablecida. Pero ellos se enfurecieron y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. La solución que da Jesús es increíblemente simple. Y después de haber aguantado todas sus preguntas odiosas, les dice Jesús: sí, pues yo también tengo una. A ver, aquí está este hombre con la mano paralizada, toda su vida destruida. ¿Qué se permite hacer el sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Y la respuesta es obvia. Lo que Dios quiere hacer de lunes a viernes y el sábado también es el bien. Lo que Dios busca es salvar una vida, no destruirla. Y fíjate, volvemos a las historias. ¿Qué es lo que vemos en la primera historia? Los fariseos en ese banquete. Los recaudadores de impuestos en el banquete. Vemos que Jesús estaba salvándoles la vida. Estaba compartiéndoles el evangelio. Estaba mostrándoles el amor de Dios. Eso es permitido hacer. ¿Y qué veían los fariseos? No hay que juntarse con ellos porque nosotros somos mejores. En el caso del ayuno, decían: Juan y sus discípulos ayunan, los fariseos ayunan, pero tus discípulos no. Ellos no son tan buenos. ¿Por qué no son tan buenos como nosotros? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba haciendo el bien al convivir con sus discípulos, al sembrar en sus vidas la verdad de Dios, al poner ese vino nuevo en estos odres nuevos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Cuando los discípulos agarraron las espigas, estaba haciendo el bien, estaba proveyéndoles. Discípulos cansados y hambrientos, que llevan días y días sirviendo a Dios, ¿no podían comer un bocado? Claro que lo podían hacer, ni por qué preguntarse, la ley ni siquiera se los prohibía. ¿Y qué es lo que hace Jesús con el hombre de la mano seca? Lo sana. Le restaura su vida porque el discípulo, el seguidor de Cristo, así como Jesús, hacen el bien y salvan vidas cualquier día de la semana. Los creyentes no estamos sujetos a un legalismo de normas. Si hay alguna norma que es la norma suprema, es la norma del amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Así lo resumió Jesús. Y esta es la salida contra el legalismo. Si lo que tú estás haciendo, si lo que tú estás criticando, no edifica al otro, sino que lo baja,
te hace sentir a ti superior mientras que a Él lo baja, te hace sentir que Él no es tan bueno como tú estás cayendo en legalismo. Pero si tu deseo es amar al otro, hacer algo para su bien, tú puedes hablarle la verdad, porque Él necesita esa verdad. Si veo a una persona que está manejando por la calle incendiándosele la cajuela, inmediatamente voy a tratar de llamar su atención para decirle, oye, tienes incendiado el carro, detente. Es la verdad y puede doler, es una mala noticia, pero lo va a salvar. Así es el Evangelio. No le vamos a caer bien a todos todo el tiempo, pero si nuestro deseo es agradar a Dios, vivir como Jesús, debemos de vivir en este mundo amando al prójimo y haciendo el bien. Oremos. Padre, ayúdanos a vivir lejos del legalismo y cerca de tu corazón, cerca del amor supremo que tú nos mostraste. Sorpréndenos, Dios, transformándonos en personas que proclamamos la verdad en amor, porque lo pedimos en tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.